Quiero saludar a mis hermanos en esta mañana. Bendecido sea el nombre del Señor. Un saludo cordial, mis queridos hermanos, a los hermanos, a los alumnos de la escuela bíblica, que constantemente estamos en comunión y estudiando la palabra del Señor. Un privilegio de poder compartir la palabra de Dios y estudiar juntos. Le invito a que tome su Biblia y deseándoles que la paz de Dios esté en cada corazón, en cada vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a estudiar en el Evangelio de San Lucas. Vamos a estudiar juntos una parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de la oveja perdida. Y queremos hacerlo con la reverencia que se merece nuestro Señor. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso del 1 al 7. Dice la lectura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola vamos a estudiar juntos. Por eso que es muy importante que usted en este minuto maneje su Biblia, la tenga en mano, para que juntos estudiemos. Lucas capítulo 15. En el Evangelio de Lucas capítulo 15, en este capítulo podemos ver 3 parábolas. Y estas 3 parábolas con el mismo mensaje, y la primera parábola que entrega el Señor Jesucristo en ese tiempo, parábola de la oveja perdida, y la otra parábola es parábola de la moneda perdida, y última parábola, la del hijo pródigo. Fíjese que las 3 parábolas hablan de que algo se perdió. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la escritura dice que este hombre, este hijo pródigo, vivió perdidamente. Por eso que estas 3 parábolas hablan un mismo mensaje de este capítulo, y el mensaje en sí de estas 3 parábolas: algo se perdió, y eso perdido es encontrado y posteriormente celebrado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, es donde más podemos ver, se muestra el corazón de Dios.
Glorioso sea el Señor. En esta parábola vamos a aprender y describe muchas enseñanzas gloriosas. En esta parábola se describe al perdido que es buscado hasta que es encontrado. Y posteriormente, dice la Biblia, se celebra por su salvación. Y en esta parábola que entrega el Maestro nuestro Señor Jesucristo, estudiando juntos, amada iglesia, hermanos estudiantes de la escuela bíblica, vamos a ver el ambiente donde nuestro Señor Jesucristo entregó estas parábolas. Fíjese que eran tiempos difíciles. Jesús había salido de Capernaum de Galilea, dice la Escritura, para no volver. Se despidió de todos sus amigos y en Galilea porque haría su último viaje a Jerusalén. Y en ese último viaje a Jerusalén sería crucificado. Hay un periodo de 3 a 4 meses desde que abandonó Galilea. Definitivamente, nuestro Señor Jesús se dirige a Jerusalén y hay una especulación. Se supone que vive posiblemente en casa de Marta, María y Lázaro en Betania, mientras está en Jerusalén. Y luego se da lo que es su entrada triunfal, su pasión, muerte y resurrección. Pero en ese intermedio que deja Galilea definitivamente, y antes de la entrada triunfal, es que Jesús entrega estas 3 parábolas. Jesús, en esos 3 a 4 meses, nuestro Salvador, se dedicó a enseñar acerca, como dice aquí la Escritura, habló de la oración, estuvo enseñando discipulado, habló de las riquezas, habló de los perdidos y posteriormente nuestro Señor se enfocó acerca de la salvación. En este tiempo, en el tiempo que mi Señor Jesucristo estuvo trabajando en su ministerio, nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar el rechazo. Fue grande. En ese tiempo el rechazo a Jesús por parte de los líderes religiosos fue extremo. Fue un extremo total de rechazo hacia Jesús por parte de los fariseos y de los escribas. Este es el contexto, ¿cierto? Más o menos en el ambiente que nuestro Salvador le tocó vivir mientras Él enseñaba y entregaba estas parábolas. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15, del verso 1 al 7. Aquí se desprende un mensaje, ¿cierto? Lo perdido, dice la Biblia, es encontrado y posteriormente celebrado. Y vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en estos versos del 1 al 7. Por ende ya lo habíamos tomado lectura. ¿Qué tipo de audiencia estaba en ese tiempo cuando nuestro Salvador entrega esta parábola? Primero que nada vemos que dice la Escritura, habían publicanos y pecadores. 2 grupos, publicanos y pecadores. También el otro grupo eran los religiosos. Describen esta parábola de la oveja perdida y en estos religiosos podemos ver que están fariseos y escribas. Y los publicanos y pecadores prácticamente son un solo grupo. Un publicano, ¿quién es un publicano que declara la Biblia? Era un recaudador de impuestos.
era un cobrador de derechos aduaneros. Era alguien que en este caso, siendo judío, traicionaba a su pueblo y se vendía al Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba buscando cómo poder obtener, dice la Escritura, los impuestos de todas las comunidades. Es decir, agentes de la misma comunidad. ¿Sabe lo que hacía el Imperio Romano? Los separaba de su comunidad, los atraía hacia los romanos y les ponían una tarifa. En este caso, el publicano era un traidor de su pueblo, porque así hacía Roma para explotar así a su propio pueblo. Pero Roma, para motivar al publicano, les decía que podían cobrar lo que ellos les conviniera, siempre y cuando respetando la tarifa dada por el Imperio Romano. ¿Sabe, hermano, que estamos estudiando juntos en esta mañana? El publicano se convertía en un extorsionista legalizado por Roma hacia su propio pueblo y por ende eran detestados por los judíos, los consideraban ceremonialmente inmundos, estaban excomulgados de las sinagogas, no podían entrar a congregarse. En fin, los publicanos también eran excluidos de la vida social, eran excluidos de la vida religiosa, eran odiados por la gente. De hecho, llegaron a ser símbolo de peor tipo de persona. Por eso se menciona publicanos y pecadores. Se consideraba a un publicano peor, de los peor que el pecador, pero estaba en un mismo grupo, publicanos y pecadores. El otro grupo religioso, fariseos y escribas, dos grupos. Es el grupo de los religiosos. ¿Quiénes eran los fariseos? La historia dice que conformaban un partido religioso, político fundamentalista, porque la religión y la política iban de la mano. La ley bajo la cual vivían los judíos, dice la historia, era la misma palabra de Dios en el Pentateuco o Torá, ley de Moisés. Los fariseos habían sido designados por Roma para tener cierto poder político. Era una comunidad de 6.000 miembros, 6.000 fariseos en tiempos de Jesús. Ellos tenían dos funciones principales: velaban por el cumplimiento de la ley tradicional y velaban por todo el cumplimiento de la pureza levítica y velar por el cumplimiento de los pagos religiosos, en este caso diezmos, ofrendas e impuestos al templo. Ambos grupos estaban con intenciones distintas. Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírle. Impresionante, porque los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús, fíjese lo que dice la Escritura, para escuchar las palabras del Maestro. Había una hambre, había una necesidad, había tanta sed espiritual que estos publicanos y estos pecadores que habla la parábola se acercaron a Jesús con un propósito: para escucharle. Pero en el caso de los fariseos y los escribas, dice la lectura que se acercaron a Jesús para murmurar en su contra y criticarle por relacionarse con pecadores y publicanos. ¿Cuáles eran esas críticas que hacían hacia Jesús? Jesús recibió muchas críticas. Estas críticas que venían de parte de los fariseos y escribas era porque Jesús se relacionaba con los publicanos y pecadores.
vamos a ver la transformación, ¿cierto?, de un publicano. Y tenemos el ejemplo de Leví, conocido como Mateo. Leví, conocido como Mateo, era un publicano de Capernaum que Jesús llamó. Jesús llamó y Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo fue uno de los 12. Mateo, quien estaba explotando a su propia gente, fue transformado por Dios en el momento en que Jesús le dice, sígueme. Cambia de tal forma la vida de Mateo que esa misma noche, registra la Biblia, abre la puerta de su casa y dice la Biblia que hace un banquete para celebrar que Jesús le había llamado. Había dejado de ser un publicano. Gloria a Dios, Mateo había sido excluido de la sociedad, de la religión. Mateo no podía entrar a una sinagoga, no podía tener amigos judíos normales, porque le consideraban traidor. ¿Sabe? Mateo, dice la Biblia, que en ese banquete, ¿sabe a quién invitó en ese banquete este hombre llamado Leví? Leví, conocido como Mateo, que era publicano, y Jesús le dijo, sígueme. La Biblia dice que hizo un banquete y en ese banquete invitó a pecadores y publicanos. Lo registra Lucas capítulo 5, verso 30-31. Y dice la Escritura, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta crítica, sabe, a Jesús por relacionarse con publicanos y pecadores era constante. Tan constante que Jesús dice en Lucas capítulo 7, verso 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de amigos de publicanos y de pecadores. Era una crítica constante, pero esta crítica conllevaba dos cosas. Por eso es muy importante que juntos tengamos nuestras Biblias, para que juntos estudiemos y aprendamos el valor tan grande que le dio en ese tiempo Jesús, tu Señor y mi Señor, el valor, el costo tan alto de una oveja perdida. Por ende, Jesús recibió este tipo de crítica y conllevaban dos cosas: murmurar en contra de Jesús, pero también menospreciar a los publicanos y pecadores. Sabe que los religiosos, fariseos y escribas de aquel tiempo tenían un concepto de superioridad impresionante. Se creían ellos mejores, ellos consideraban ser más justos y miraban con mucho desprecio a publicanos y pecadores. En este contexto es que Jesús entrega esta parábola de la oveja perdida. Vamos a quedar hasta aquí en esta clase y la próxima clase vamos a tener en la parábola de la oveja perdida del Evangelio de Lucas capítulo 15. Vamos a seguir analizando en esta segunda clase el pastor y la oveja perdida. ¿Qué tiene que ver que un pastor tenga 100 ovejas
y sea tan importante esa una oveja. ¿Por qué Jesús le dio tanta importancia a esa oveja perdida? Quiero decirte que esa oveja perdida eras tú y yo. Y Cristo dejó las 99 ovejas para encontrarte y para celebrarte y para darte salvación. Iglesia de Dios, la iglesia comprada a precio de sangre, valora mucho tu salvación. Valórala porque tiene un costo impresionante, un costo incalculable que Cristo lo asemejó que un alma, una oveja vale más que todos los tesoros de este mundo. Hermano, hermana, estudiante de la Biblia, valora tu salvación, valora lo que Cristo entregó en el madero de la cruz. Mientras tanto, hermano, hermana, estudiante de la Biblia, hermanos amados, con gratitud y gozo entrego esta lección con mucha humildad, porque en este tiempo somos instrumentos, solamente vasos de barro. Dios te bendiga mientras tanto. Nos vemos la próxima clase.